Hola Breakers, ¿cómo están? Los saluda Juan Camilo Mesa Jaramillo en un nuevo capítulo donde vamos a hablar de inteligencia artificial. Hoy tenemos a dos grandes del tema. Uno es Osvaldo González, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Camilo, feliz, gracias por la invitación. Ahora sí que emocionado por platicar de inteligencia artificial. Perfecto. Y Fernando Magallanes, ¿cómo estás, Ferrigo? Es un honor cada que vengo a visitarlos. Muy bien. Bueno, Osvaldo es licenciado en comunicación con especialidad en periodismo y fuiste director editorial de la revista Líder Empresarial. Es una revista que ha crecido mucho y está en muchos lugares de nuestro país. Y Fernando es economista y ha sido un emprendedor, luchador en muchas empresas. Bueno, vamos a entrar al tema. Inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Lo podemos traducir en prácticamente tres conceptos, Juan Camilo. Fer, gracias por nuevamente el espacio, para poder, digamos, trasladarlo a conceptos mucho más prácticos, ¿no? Que podría ser el aprendizaje. Para la gente que nos está viendo, porque claro, la verdad es que para ustedes que se mueven en el ámbito, hay veces es como muy claro, pero hay gente que dice inteligencia artificial es una cosa muy loca, muy rara. Correcto. Sobre todo es trasladarlo a conceptos generales que podemos rescatar y llevarlos a nuestro día a día, que es el aprendizaje, la detección de patrones y la toma de decisiones. Aprendizaje, control de patrones y toma de decisiones. Exactamente. Prácticamente la inteligencia artificial la podemos reducir en esos tres conceptos. ¿Por qué? Porque ¿cómo éramos nosotros cuando éramos niños? Funcionábamos a través del aprendizaje. En la repetición de los patrones aprendíamos y perfeccionábamos nuestro proceso, sea caminar, sea aprender a hablar, y posteriormente tomábamos decisiones con base en toda esa experiencia que veníamos calculando y que veníamos archivando. La inteligencia artificial funciona de una manera similar, pero reduciéndose solamente estos tres conceptos, que finalmente ¿qué nos permiten? Reducir actividades y volverlas más óptimas, reducir en tiempos, reducir en esfuerzos, reducir en costos y sobre todo volvernos más eficientes, ya sea como negocio, como institución educativa, como incluso profesionales en nuestro día a día, entre otros aspectos, ¿no? ¿Va a desaparecer la inteligencia artificial una gran cantidad de puestos de trabajo? ¿Va a desaparecer a los profesores? ¿Cómo está ese tema? Porque hay mucha gente que se asusta y dice, no me voy a quedar sin trabajo, ¿cómo va a pasar? No, por supuesto que va a desaparecer trabajos, pero no quiero que se me asusten. A ver, cuando llegó cualquier tipo de herramienta a optimizar el trabajo, hubo empleos que desaparecieron. Sin embargo, hubo muchos otros que se están creando. Es decir, ahorita lo podemos ver con los sistemas de autocobro en las tiendas comerciales, que ya ni siquiera tenemos cajeros, ¿no? Pero que sí tenemos analistas de datos o gente que se dedica a programar ciberseguridad, por ejemplo. Entonces van a desaparecer los profesores, ¿tú qué crees? Porque fíjate, llega la inteligencia artificial y escuelas en todo el mundo dijeron, no, hay que luchar contra ello. En lugares tan increíbles como en Nueva York, las escuelas prohibieron usar ChatGPT y yo decía, qué locura, o sea, ¿por qué? Eso no debe ser así, o sea, va a ser imposible que luchen contra eso. Más bien que es miedo a que desaparezcan y incapacidad de adaptarse, ¿qué es? Es miedo a la evolución, yo creo. Miedo a la evolución. Justo lo platicábamos un poquito hace rato, Fer y yo, tras bambalinas. Creo que como seres humanos nos resistimos a los cambios digitales. Ya nos pasó con las redes sociales. Seguramente te escuchaba platicar un poco de las generaciones. ¿Cuántas veces no nos tocó ver a la generación boomer decir, oye, te la vives en redes sociales, ¿no? Hoy que voy a comer con mis papás, no los puedo quitar del celular, ¿no? Están todo el tiempo metidos en redes sociales. La inteligencia artificial finalmente viene no para sustituir, sino para complementar y volvernos mucho más eficientes, por lo menos desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque trasladándolo a los conceptos que hoy venimos a platicar, que es la parte de los negocios y de la educación, realmente nos permite volver a esos tres conceptos que decíamos, aprendizaje, patrones y decisiones. Es algo que todos los días vemos. En el negocio, ¿cuántas decisiones tenemos que tomar? En las instituciones educativas, ¿cuántos procesos tenemos que repetir? ¿Cómo tenemos que personalizar en ocasiones la enseñanza para nuestros estudiantes? Finalmente, la inteligencia artificial es una herramienta que complementa y sobre todo también... Complementa y sobre todo nos permite también escalar de una manera más acelerada. Si hoy pones tu agencia de marketing digital, no necesitas contratar un copywriter, no necesitas contratar un social media y un trafficker al mismo tiempo. Probablemente eso te lo pueden hacer GPTs que crees desde GPT-4 que te pueden ejecutar actividades de una manera muy sistemática y por ende tú puedes crecer profesionalmente más rápido. Fíjate,
Hace unos años me tocó la gran fortuna de traer a Andrés Oppenheimer, el periodista que es argentino, norteamericano, que está en CNN y bueno, en varios lugares. La verdad, sí, sus libros maravillosos. Y él me decía, mira Juan Camilo, todo está cambiando a una velocidad. Dice, yo hacía mi programa en inglés y yo tenía 3 camarógrafos. Y después escribía mi editorial en inglés y tenía un traductor al español. Dice, hoy ya no tengo camarógrafos, están robotizados y aparte ya tengo una aplicación que me cuesta $10 al año que me hace la traducción. Y entonces, ¿qué está pasando? O sea, sí va a haber un proceso de cambio radical. ¿Quiénes se van a quedar sin trabajo? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar con las economías y los países? ¿Tú qué piensas, Fernando? Yo creo que esto es un proceso, es una transición del uso óptimo de herramientas. Hablando de la educación, yo creo que se va a volver un modelo de educación personalizada. Porque si bien el modelo no ha cambiado en años y años que se ha utilizado, hoy en día ya no se juzga a un elefante por su habilidad para trepar árboles, ¿no? Hoy el mundo te da las herramientas para que tú puedas crear tus propios métodos o medios, ¿no? Y la personalización es una tendencia que está encaminada al futuro. Los datos, eso es algo que es impresionante, no sé, todo el tema de datos. Las inteligencias artificiales trabajan con información, ¿no? Claro. ¿Cómo yo puedo garantizar la fuente de esa información? Vamos al primer corte de nuestro programa Breakers y regresamos hablando con los datos. ¿Qué va a pasar con los datos? ¿Cómo garantizar que la IA me da datos que sean adecuados y sean reales y tengan fuentes fiables? Breakers, estamos de regreso. Bueno, quedamos hablando de los datos. ¿Quién alimenta a la inteligencia artificial? ¿Quién está atrás? ¿No? Porque antes estábamos acostumbrados a Google y entonces uno entraba a Google, a un buscador y decía, voy a hablar del tema y te daban una gran cantidad de fuentes. Tú entrabas a la fuente y podías ver, oye, esto me da certeza, no me da, la comparabas. Pero hoy no. Hoy si entras a ChatGPT 4.0 empiezas a hablar y ya no sabes de dónde vienen esos datos. Claro. ¿De dónde vienen esos datos? Lo podemos resumir a la nube, ¿no? En la nube donde está toda la información, bueno y malo. Donde está el todo exactamente, pero que tiene sus ciertas regulaciones. No podemos acceder quizá a información de la Deep Web, por decir algo, dentro de ChatGPT porque ya tiene ciertas restricciones que seguramente con el paso del tiempo se irán aumentando, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy es una realidad, hablando de datos, que tenemos mucha vulnerabilidad al momento de estar utilizando este tipo de herramientas. No solamente ChatGPT, sino cualquier tipo de software que implemente inteligencia artificial. Realmente nosotros hoy no tenemos ni siquiera identificado el impacto de la información que les estamos dando para incluso no solamente digamos, utilizar nuestra información en nuestra contra, porque ese no es el fin, sino realmente anticipar tendencias, ¿no? Porque estos modelos se pueden volver predictivos. Nosotros claro, le estamos totalmente dando información que incluso ni siquiera hemos digerido y por ende la tecnología, la inteligencia artificial, la absorbe y nos puede dar productos y servicios que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Muy interesante porque, a ver, si antes todos nos enseñaron en la escuela que Benito Juárez nació el 21 de marzo en Oaxaca, pero resulta de que ahora en los libros de texto de la SEP dice que es el 18 de marzo en Oaxaca. No sé si sea un error de imprenta, de dedo, se equivocaron, yo no sé. Entra ChatGPT al mundo digital. ¿Cuál toma? ¿Cuál dato va a tomar? Bueno, aquí yo creo que el dilema viene estando dentro de la ética, ¿no? ¿Quiénes son quienes narran la historia, ¿no? Y quiénes son quienes dictan la información que se va a estar transmitiendo? Si bien esta parte de los datos es muy importante, la historia yo creo que tiene sus fuentes y bases que se pueden consultar para no tener esta maleabilidad. O sea, quizás ChatGPT llega a donde hay más información. No, pues más fuentes me dijeron que el 21, entonces me voy con la fuente que está más citada y no con la 18. ¿Cómo funciona eso? Ahí la clave, y les voy a platicar un poquito de cómo funciona GPT-4 o GPT-4o. Seguramente cuando sale el programa ya va a existir una versión 5 o 6 o vamos a ir en la 10. Sí, pero bueno, con la velocidad. Exacto, no, la inteligencia artificial va a crecer a un ritmo aceleradísimo. La versión 4o que te permite poder crear tus propios GPTs. Los GPTs es algo así como literal tu asistente virtual, como si capacitaras a una persona que llega a tu empresa, un profesor que llega a la institución y se le entregan sus manuales. Prácticamente así funciona un GPT, pero ¿de qué se alimenta? Lo que decíamos hace rato, aprendizaje, patrones y decisiones.
¿cómo podemos complementarlo a través de documentos, ahora a través de videos, a través en este caso de audios? Y esto permite que analiza esa información que está en la web. Exactamente, y le puedes dar una línea, sobre todo para que sepa qué Quiero fuentes que sea de este autor, exacto, son fidedignas o no, y también cuáles se alinean a la necesidad que tú tienes, ¿no? ¿Qué especialista hace eso? Pues prácticamente hoy yo creo que especialistas, existen ingenieros en inteligencia artificial en distintas... ¿Un prompt? Puede existir justamente un prompt engineer, que son algunos especialistas ya en empresas como sobre todo de carácter tecnológico. Para la gente que nos ve, hace 1 año y medio no existía un ingeniero prompt en el mundo. Hoy es una de las profesiones mejor pagadas en las empresas. ¿Qué es un prompt? Es un entrenador de IAs. Exactamente. Porque la IA, si tú le dices cosas tontas, te va a responder cosas tontas. Si tú quieres hablar banalidades, pero si tú empiezas en un proceso de profundización, necesitas darle buena información para que te responda la IA. Exacto, y no tenemos que irnos a campos tan amplios, en este caso, por ejemplo, como los técnicos. Yo les comparto mi caso, yo vengo del sector de la comunicación, después de la comunicación me conecté con el mundo startup y actualmente dirijo una empresa de tecnología que se llama Visor, que es un software de facturación electrónica. En esta empresa hemos implementado proyectos de tecnología y veíamos mucho que sobre todo los ingenieros, los perfiles más técnicos, pues de repente se resistían al cambio de la inteligencia artificial. Pero los perfiles que eran más creativos, sobre todo perfiles de marketing, perfiles incluso de redacción, le encontraron la onda rapidísimo. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces los perfiles de comunicación, los perfiles que se orientan mucho a estas habilidades blandas, que decías, comunicación asertiva, el cómo saber transmitir de manera escrita, clara las ideas, esto lo tienen perfiles como letras. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos egresados que no saben escribir correctamente, que no saben redactar? Para utilizar ChatGPT sí o sí necesitas saber redactar para que te dé, como tú decías, información que tú esperas. Claro. Porque mucha gente ahí dice, ¿sabes qué? No funciona porque le pido algo y me da lo más genérico. Todo depende de cómo se lo pides. Claro, la clave está en entrenarte, en saber cómo manejar esa información y poder obtener la información más adecuada. Ahora, ¿qué sigue en la inteligencia artificial? Hay una evolución muy grande, por ahí hablan de la singularidad. Vamos a llegar al momento donde las máquinas piensan más que los humanos. ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a controlar? ¿Tú qué piensas, Fernando? Yo creo que el futuro todavía es incierto, pero se está trabajando arduamente. Porque ya hay gente preocupada. O sea, Elon Musk, que fue uno de los que invirtió en OpenAI, dijo, hey, tengan cuidado, claro. porque y Sam Altman también dijo, oye, sí necesitamos regular esto porque puede usarse para bien y para mal. Por supuesto, y aquí la clave yo creo que está en la ética, ¿no? Incluso hay quienes ya están trabajando. ¿Pero tú crees que en este mundo hay ética? O sea, en este mundo del capitalismo rapaz, donde todos queremos comernos unos a otros y construir, ¿hay ética? Sí, yo creo que sí. Bueno, y estamos trabajando por ello. Sí. Hay personas con ética. Estamos trabajando por ello. Sí. ¿Pero qué viene? O sea, ¿cómo vislumbras el mundo en 20 años? Yo creo que no me iría incluso tan lejos, ¿no? Sí, o sea, 10 años se ve muchísimo, incluso tal vez 5, ¿no? Pero ya se empieza a hablar de una simbiosis cerebro-máquina, ¿no? Ya se empieza a hablar de exoesqueletos, ya se empieza a hablar de todas estas cosas que se veían... Que nos ponen un chip, oye, queremos aprender esto, un chip y ya lo aprendiste. ¿Llegaremos a eso pronto? Yo creo que sí, incluso en un periodo más corto, probablemente entre 5 o 10 años, podemos llegar a una etapa, no quizá una etapa tipo Matrix, en la que justo la inteligencia artificial nos controle, pero sí a una en la que se fomente mucho el concepto de adaptabilidad y sobre todo hiperpersonalización, que en este caso es poder llegar al aula como estudiante, por ejemplo, imaginémonos un estudiante de educación básica, y que prácticamente tu programa de estudios es totalmente diferente al de tu compañero de al lado. El sistema, incluso tú lo sabes, Juan Camilo, el método de aprendizaje, si es más práctico, kinestésico o teórico. Dependiendo de las inteligencias. Exactamente, así me lo imagino. Y llegando a la parte de consumo, igual, lo mismo, llegar a un restaurante. Seguramente en México quizá tardemos un poquito más, quizá más de esos 10 años, pero llegar a un restaurante en 10 años en Estados Unidos o en alguna potencia mundial en la que probablemente ya la tecnología está tan implementada que lo que sabes o lo que quieres, ni siquiera sin saberlo antes, ya te lo dijeron. Ya saben que quieres. Exacto. Madre mía. Bueno, Breakers, vamos a regresar, vamos a nuestro segundo corte. Venimos y vamos a hablar de educación. ¿Qué pasa con la educación? La personalización de la educación en este mundo de la IA. Hay muchos nervios de los educadores, pero bueno, regresando vamos a hablar un poco más de esto. Hola Breakers, estamos de regreso hablando de inteligencia artificial y bueno, nos quedamos en el corte
hablando un poco de qué pasa con la educación. ¿Cómo sería esa educación del siglo XXI con IA súper personalizada? ¿Ya las universidades van a desaparecer, los centros educativos, o son espacios de networking, de conocer, de ver opiniones, de co-crear? ¿Cómo van a ser las universidades del siglo XXI, Osvaldo? Yo creo que justo ya podemos voltear a ver lo que están haciendo algunas instituciones como la Universidad de Arizona, que ya está implementando inteligencia artificial, sobre todo para procesos de investigación académica, pero también podemos irnos a algo mucho más básico, yendo a la educación básica, valga la redundancia, que son 3 softwares que yo les voy a platicar, que son casos de éxito que ahorita están creciendo mucho en la implementación de inteligencia artificial. Uno de ellos se llama Amira. Amira es una inteligencia artificial que lo que te ayuda es a justo, dependiendo de tus capacidades para leer, de cuáles son tus principales, para aprender, cuáles son tus principales habilidades para aprender desde la pequeña infancia. Si eres kinestésico, visual, auditivo. Te va mostrando herramientas para que puedas aprender lectura de manera más práctica, quizá con colores, quizá con audios, quizá con videos, pero eso depende mucho de realmente un primer diagnóstico o un primer análisis que se implemente en un infante. Esto es una teoría ética, como decías, ¿no? Ahora sí que es un dilema, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente pues está este debate de si tú como padre de familia permitirías que a tu hijo lo puedan hiperanalizar para poder darle un plan a la medida de aprendizaje. Otro es ELSA, que también es un software de inteligencia artificial que ya está muy fuerte en el mercado internacional y que en lo que se enfoca es en la parte de hablar inglés. Igual, mismo enfoque, pero este ya puede ser para adultos que quieras aprender inglés y que lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que quieres aprender? Un entrenador que te está hablando y te está ayudando a corregir tu pronunciación. Correctamente. Y hay otra empresa que se llama Cogni, que ellos ya se dedican a desarrollar tecnología de inteligencia artificial para instituciones académicas. Y eso está bastante interesante porque justo pues es un área de oportunidad para todos los que nos ven, que quieren emprender su negocio en tecnología. Ahí está la IA, está abierta para que tú puedas hacer prácticamente lo que estas empresas están haciendo, que se traduce otra vez en aprendizaje, es decir, hago un diagnóstico, hago un análisis a través de procesos que yo ya sé cómo medir tu capacidad de aprendizaje, cuál es tu ritmo, cuál es tus habilidades más clave, y a partir de eso darte un servicio personalizado. Lo que están haciendo ellos lo están escalando también, por ejemplo, a la capacitación corporativa, el poder darte planes hechos a la medida para que justo, pues cuánta inversión se hace en perfiles de recursos humanos, por ejemplo, que tienen que hacer exámenes manuales para identificar si un perfil es apto o no es apto, o cuánto dinero, cuánto tiempo se invierte en la capacitación de, por ejemplo, un trabajador de Nissan. Llevar este tipo de tecnologías ahí reduce muchísimo el tiempo y ya es algo que se está implementando hoy. O sea, no es algo que viene mañana en 5 años, es algo que ya está listo y que si ustedes entran a los sitios web de estas empresas, se van a dar así una sorpresa. Y ya te lo venden y la verdad es que ni siquiera es tan costoso. No, exactamente, esa es la mejor parte. Muchos de estos softwares, como Attention Grabber, por así decirlo, como este gancho para jalar tu atención, te ofrecen el software gratis, ¿no? Entonces, estos software, pues finalmente, ¿tú qué le estás dando? Yo les recuerdo una frase que cuando algo es gratis, tú eres realmente el producto. Claro. Entonces, finalmente, ahí estás obteniendo datos que luego los replican para grandes empresas, ¿no? Fíjate que eso es una locura porque es un modelo de negocio que no conocíamos, digamos, hace unos 15 años para acá, ¿no? El te doy una probadita, úsame, y cuando ya me vuelvo indispensable en tu vida, pues ahora es la que usan todas las plataformas de streaming, por ejemplo. Exacto. Y así empezó. Y ese mismo modelo de negocio lo están replicando muchas empresas de inteligencia artificial. A mí me genera dudas el tema de la singularidad. O sea, en qué momento nos van a sobrepasar. O sea, en qué momento la inteligencia artificial va a decir, no, pues yo ya puedo tomar mis propias decisiones y ya no necesito un humano que esté atrás. Eso que lo vemos en las películas, yo creo que cada vez está más cerca. Claro. ¿Cuántos años necesitamos para llegar ahí? La verdad yo no estoy seguro de cuántos años podríamos necesitar para llegar ahí. Sin embargo, creo que no está. Hay gente que está luchando día a día a que lleguemos, ¿no? También están sus detractores, ¿no? Sí, claro, pero vamos a llegar. Vamos a llegar. O sea, yo sí creo que va a haber un momento donde todas las predicciones de las películas se vuelvan una realidad. O sea, sí vamos a tener un momento donde pero ¿qué va a pasar? O sea, ¿cómo desde la legislación humana vamos a lograr convencer al mundo entero? Imagínate con todas las ideologías, con todas las presiones geopolíticas, con todo el estrés que hay macroeconómico, convencerlos a todos de que hay un camino para controlar esto. Eso sí me parece apocalíptico incluso. Sí es difícil, pero creo que pueden haber bases, sobre todo partiendo de la unión internacional, ¿no? Europa, por ejemplo, está implementando lo que se le conoce como el GDPR, que es el Reglamento General de Protección de Datos.
Esto se implementa a raíz justo del boom de las redes sociales, es algo que se está llevando también a Estados Unidos, por eso entra también este debate del factor TikTok, que está próximo probablemente a salir si no se regula. Entonces, algo así podría venir en Estados Unidos, claro. En Estados Unidos, algo así podría venir en distintos países, ¿no? Si no existen fundamentos legales que se puedan homologar en todos los países que utilizamos tecnología, va a ser difícil que podamos llevar la implementación o el uso de estas herramientas a un buen lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente si está regulado, pues vas a tener incluso las herramientas, los recursos, el conocimiento para utilizarlas en tu día a día, para llevarlas a la práctica. Pero si no están reguladas, ¿dónde vamos a encontrar esos especialistas, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar esas personas que nos puedan ayudar en el día a día a las pymes, a las instituciones educativas, pues a poder implementar? ¿De dónde tiene que salir esa regulación? ¿De Naciones Unidas? ¿Tiene que salir de las instituciones educativas? ¿Tiene que salir de los investigadores, de los creadores de la IA o los impulsores de la IA? Yo creo que, viéndolo como negocio, la IA es quizás es el giro empresarial que más va a tener inversión y desarrollo en los próximos años, ¿no? Pero ¿quién debe regular? O sea, ¿quién tiene que ponerse de acuerdo y convencer a todos de que hay que ponerle orden a esto? Depende mucho de... No para limitarlo. Claro, claro. No para limitarlo. Eso quiero que quede claro. Nuestra idea no es que se limite, sino que se crezca con orden, con estrategia también, porque si no se puede usar para mal como todos los inventos en la historia. Totalmente, totalmente. Yo creo que a nivel macro justo necesitamos a veces que pasen las malas situaciones o los problemas o los conflictos, en este caso con las tecnologías, como pasó en su momento con Facebook y la filtración de datos personales, sí, para que se genere un escándalo. Lamentablemente, a como vamos, probablemente eso sea lo que vaya a pasar, ya está pasando, la filtración de imágenes de personas desnudas, sí. En este caso, pornografía infantil, están pasando sucesos, acontecimientos con la inteligencia artificial que ya son alarmantes y que empiezan a generar pues, ruido a nivel internacional. Yo creo que en la escala macro estamos a muy poco tiempo de que se regule, porque si se regula significan probablemente impuestos y si son impuestos finalmente todos ganamos. Pero por el otro lado, hablando un poquito más del día a día de nosotros, creo que es importante que nosotros consideremos bases que incluso mismo ChatGPT nos puede ayudar a construir. ChatGPT, ayúdame a generar un contrato de prestación de servicios en el que clarifique que todo tipo de uso que le dé a tu herramienta, pues realmente estoy deslindado y voy a proteger o voy a garantizar la protección de tus datos. En la pequeña escala, si tú prestas un servicio a una persona, a una empresa y estás utilizando ChatGPT, yo te recomiendo que desde hoy, aunque no exista la regulación, pues ya lo pongas en tu contrato. ¿Por qué? Porque en algún momento no lo sabes. ¿Qué pasa si se hackean esos datos? Toda la información de la empresa que estás vaciando en ese sistema, pues ya la tiene. No, Breakers, la verdad es que ese es un tema que podríamos hablar por horas y horas. La verdad es que el mundo está impactado de lo que puede hacer la inteligencia artificial en esta democratización. Yo creo que hemos venido usando la IA desde hace mucho tiempo, pero que quizás éramos un poco pasivos frente a ello. Ahora nos llegan todas estas aplicaciones que nos facilitan el trabajo, pero que también ponen en jaque a muchos puestos de trabajo a nivel mundial. Yo creo que es una gran oportunidad. Siempre uno tiende a ser un poco catastrófico y a pensar que todo se va a destruir, pero no, la verdad es que en todas las revoluciones, en las 4 o 5, porque algunos dicen que ya estamos en la 5ª revolución industrial, en todas las revoluciones ha habido un cambio y se desaparecen algunos trabajos, pero se generan otros y yo creo que nos tenemos que adaptar. Breakers, pues ahí está la IA aplicada a los negocios, a la educación. Estamos en contacto, recuerden, Juan Camilo Mesa Jaramillo, y es un placer tenerlos. Muchas gracias, Osvaldo González, Fernando Magallanes, y nos vemos en la próxima.